Muy buenos días, sean todos y cada uno bienvenidos en esta mañana. Vamos a tener nuestro tema de esta mañana titulado La parábola del trigo y la cizaña. Quiero pedirles que vayamos a la cita de Mateo capítulo 13, versículo 24. Mateo capítulo 13, versículo 24. Dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos a hacer una oración. Padre, queremos pedirte en esta mañana que tú nos ayudes a preparar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, para disponernos no solo a escuchar tu palabra, sino a entenderla, a recibirla primero en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Pero también más allá de esta mañana, queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a poner por obra a la brevedad tu palabra en nuestras vidas, que podamos con tu ayuda mañana mismo estar llevando a cabo lo que tu palabra nos enseñe en esta mañana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, antes de entrar de lleno al pasaje, a los versículos, me gustaría, ya que vamos a estar viendo una parábola también en esta mañana del trigo y la cizaña, que recordáramos cuál es el concepto, la definición de parábola, para poder entender cómo es que trabajan estas. Recordemos que una parábola entonces es una historia terrenal que enseña una verdad espiritual. Es decir, a través de sucesos que cotidianamente vemos en la vida o vemos a nuestro alrededor o vivimos, nos está enseñando principios del reino de Dios. Para eso son las parábolas. Y muy en específico la parábola que vamos a ver esta mañana, la parábola del trigo y la cizaña. Esta parábola también cuyo tema es la tierra y lo que se siembra en ella, para que al final se pueda obtener una cosecha, unos frutos o una fructificación de lo que se ha sembrado. Pero muy particularmente en esta vamos a ver que ahora la tierra, que está representando el mundo, esta se mantiene siendo la misma en su calidad. Esta tierra se mantiene en las mismas condiciones a lo largo de toda la parábola, a lo largo de la historia. En contraparte, lo que ahora vamos a ver en esta parábola es que lo que está cambiando en relación a su calidad, a sus características, es la semilla que es sembrada en esta misma tierra, así como también lo que está cambiando es quién se hace cargo de sembrar en ella. Bien, teniendo esto como antecedentes, quiero que vayamos nuevamente ahí a Mateo capítulo 13, versículo 24, que son los versículos en donde Jesús primeramente nos está ilustrando, nos está plasmando la parábola. Dice el versículo 24: el reino de los cielos
es semejante. Y nuevamente aquí Jesús haciendo uso de una parábola para enseñarnos principalmente todo con relación al reino de los cielos. En la mayoría de las parábolas que encontramos en los evangelios, el principal objetivo es ilustrarnos a través de ellas cómo funciona, cómo opera, cómo trabaja el reino de los cielos. Dice además, es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Vemos también presente la representación de este hombre como un agricultor, como un campesino. Y nuevamente lo que está sembrando es buena semilla. Y además lo hace, dice, en su propio campo. Versículo 25 de Mateo 13. Pero mientras dormían los hombres. Y aquí nos está hablando de que fueron los hombres quienes quedaron dormidos, quienes fueron sorprendidos por el sueño. No fue Dios quien se durmió, no fue Dios quien se distrajo. Fuimos nosotros, los seres humanos, los hombres, que por nuestra tendencia a buscar la comodidad, es que nos quedamos dormidos o distraídos. Acompáñenme ahora a Mateo 26, versículo 40. Mateo 26, versículo 40. Y nos dice ahí, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Sí. En este pasaje estamos viendo cómo Jesús precisamente está exhortando a sus propios discípulos con respecto a la necesidad de mantenerse atentos, de mantenerse velando para poder estar al pendiente y sabiendo lo que sucede en su alrededor, no solo en el plano de lo natural, sino principalmente en el mundo de lo espiritual. Dice entonces en este mismo versículo que mientras dormían los hombres, vino su enemigo. Su enemigo, el maligno, el enemigo de la humanidad. Acompáñenme ahora a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí nuevamente en este versículo vemos esto. El adversario, nuestro enemigo, el diablo, pero también el mismo versículo nos recuerda y nos exhorta a estar velando, a estar atentos para poder saber cuáles son sus artimañas, sus estrategias que él está realizando o empezando a llevar a cabo. En el mismo versículo de Mateo 13:25 dice, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. El maligno es quien está sembrando la cizaña, mientras que los hombres estaban dormidos o distraídos. Y también aquí nos dice que la buena semilla que había sido con anterioridad sembrada por Dios, esta había sido el trigo. Antes de continuar con los versículos siguientes, quiero que podamos ver algunas definiciones que nos ayudarán a entender mucho más la parábola del trigo y la cizaña. Y una de estas es precisamente la definición con respecto a semilla. Dice que semilla se le llama así al grano contenido en el interior del fruto de una planta.
que contiene dentro de este grano, contiene el embrión, el germen, el ADN, es decir, el potencial allí presente dentro de este grano. Está la capacidad en ese potencial para que en cada una de las especies que tiene semilla pueda, estando en las condiciones adecuadas, germinar y dar origen a una nueva planta de su misma especie. Quiero que ahora vayamos a definir trigo y cizaña, pero hay algo muy interesante con respecto a las definiciones de trigo y cizaña. Lo primero es que encontramos que ambas plantas, ante la vista del ojo humano, son muy parecidas. Presentan de manera externa gran similitud en su apariencia. Por tanto, quiero que definamos trigo y cizaña basándonos más bien en poder precisar cuáles son las principales características que contrastan entre el trigo y la cizaña. Primeramente vamos a ver, por un lado, el trigo. Dice que es una planta que pertenece a la familia de las gramíneas. Y curiosamente, por el lado de la cizaña, aquí también hay un punto en total coincidencia, porque nos dice que también la cizaña es una planta de la misma familia que el trigo. La cizaña también pertenece a la familia de las gramíneas, y esto nos explica por qué es que externamente, en su apariencia física, son a primera vista muy parecidos el trigo y la cizaña, puesto que ambas plantas pertenecen a la misma familia, la de las gramíneas. Vamos a ver ahora otro punto. Dice que el trigo pertenece al género llamado Triticum, mientras que la cizaña, a diferencia del trigo, pertenece a otro género. La cizaña pertenece al género denominado Lolium. Entonces, en este segundo punto de comparación, aquí vemos que empieza ya a haber una diferencia, ¿sí?, entre el trigo y la cizaña, si bien parten de la misma familia, pero en cuanto al género, ya pertenecen a géneros distintos. El trigo, el género Triticum, y la cizaña al género Lolium. Vamos a un tercer punto de comparación. Dice, por ejemplo, en el caso del trigo, el trigo se utiliza para producir harinas, sémola y cereal, etcétera, entre otros usos. En contraparte, la cizaña no tiene utilidad real para el ser humano. No hay ningún uso que se le pueda dar o tomar de parte de la cizaña que pueda ser benéfico para el ser humano. Aquí hay también un punto que es mucho más contrastante entre el trigo y la cizaña. Vamos a un cuarto punto. Dice que el trigo nos nutre por las características que guarda en el grano y dentro del grano, es decir, en su semilla, en el interior, donde está el germen. Dice que el trigo tiene la capacidad de nutrirnos, nos da energía, nos da vida para poder seguir adelante. Es decir, en una sola palabra, el trigo es sinónimo de alimento. Vamos a ver en contraste la cizaña. La cizaña se sabe que frecuentemente es atacada por un hongo tóxico, el cual produce una toxina que se acumula en el poco grano que se encuentra en la cizaña. Y por esto la harina
que se podría obtener del grano de la cizaña resulta tóxica. Sí. Es decir, la cizaña, en una sola palabra, es sinónimo de veneno. Vamos a ver un penúltimo punto de comparación. Dice que también el trigo, una vez que ha dado su fruto, es pesado a causa del grano que está ahí ya presente. Entonces la planta del trigo o la rama del trigo, por el peso que tiene la parte superior donde va el grano, donde va la semilla, esa parte superior, al estar más pesada que la cizaña misma, en el trigo causa que el trigo por sí mismo, a causa de este peso del fruto y la semilla que ha dado en la parte superior, hace que el trigo se incline, se ladie o bien se doble un poco por el propio peso que tiene en la parte superior donde ha dado los granos, donde ha dado su fruto. Y en contraparte, ¿qué sucede con la cizaña? Primero, la cizaña en la mayoría de las ocasiones es hueca y estéril, es decir, por dentro, en donde debería de haber grano o fruto, el 90% de sus vainas en su interior están vacías o bofas, y si acaso el 10% restante del espacio de la vaina logra tener algunos granos, pero como ya dijimos, son venenosos. No perdamos de vista esto último, porque nos dice que entonces la cizaña, aun aunque haya llegado el tiempo de madurar de esta planta y haya pasado por florecer y ha dado lo poco de fruto, que es nulo, la cizaña se va a mantener en todo momento erguida. Vamos a ver un último punto de comparación. El trigo, como ya dijimos en el punto anterior, se tiende a doblar a causa del peso de su fruto. Pero esto también nos hace notar que en el trigo o en la planta del trigo existe una mayor capacidad y facilidad para que al doblarse está representando que la planta del trigo es capaz de humillarse, se doblega, es capaz de arrepentirse con facilidad si se ha equivocado. Esto lo puede hacer con mucha facilidad el trigo. En contraparte, por último, el contraste es que la cizaña, al ser tan liviana como ya comentamos a causa de la ausencia de fruto y que solo en su interior la vaina está vacía, está hueca, por esta razón es que la cizaña, al ser sumamente liviana y ligera, es fácilmente llevada por cualquier viento, la mueve de aquí para allá. Asimismo también la cizaña, esta situación hace que ella nunca considere o nunca pueda estarse doblando, ya que en la parte superior, al no haber un peso a causa de la ausencia de grano en ella, la cizaña, la planta de la cizaña, se mantiene constantemente erguida. Lo que esto nos refleja en lo espiritual es que en la cizaña hay una actitud de altivez, hay una actitud de orgullo, jactancia, es decir, de falta de reverencia. Por eso es que la cizaña lo muestra en el hecho de mantenerse erguida a causa de que no hay grano, no hay fruto que le permita doblarse. Finalmente, para poder cerrar estas definiciones que nos van a ayudar en mucho a poder entender
porque es que Jesús ilustra a través de esta parábola del trigo y la cizaña puntos muy importantes y que tenemos que tener en cuenta una vez que conocemos en lo natural cómo es una planta de trigo, cómo es una planta de cizaña. Nos podrá decir con mucha más precisión lo que Jesús quería enseñarnos a través de esta parábola. Voy a comentar finalmente 4 conclusiones en torno al trigo y la cizaña. Primero, dice que la similitud entre estas dos plantas externamente, como ya lo hemos comentado, es tan grande que hay algunas regiones donde la cizaña suele llamarse falso trigo. Sí, porque es tan parecido al trigo que incluso la gente que no conoce de esto fácilmente podría ser capaz de creer que la cizaña es una planta de trigo. Por eso la gente en algunas partes del mundo, en algunas zonas del mundo, le usan de llamar a la cizaña falso trigo. También algo más que vale la pena comentar es que la cizaña, al crecer junto con el trigo, la cizaña, va a estar buscando impedir el crecimiento fácil para la planta de trigo. La cizaña, al estar ahí siempre junto a la planta de trigo, lo que está haciendo es estorbar un crecimiento sencillo, un crecimiento cómodo o fácil para la planta del trigo. Un penúltimo punto también que es interesante de comentar es que la bendición de Dios que Él manda, por ejemplo, su lluvia, esa bendición que Dios manda sobre los campos de trigo para el bien del trigo, resulta que al estar ahí también presente la planta de cizaña, también ésta va a estar recibiendo de la misma bendición que Dios mandó para el trigo. Y por último, esta parte es muy interesante. Dice, cuando el trigo no está aún maduro, cuando el trigo no ha terminado de madurar para poder ir a dar fruto, en ese momento el trigo es muy parecido a la cizaña. Incluso podríamos decirlo así, que el trigo sin madurar es muy idéntico a una planta de cizaña. Sí, y es debido a esta situación que el momento más preciso, el momento más indicado para que alguien pueda distinguir entre el trigo y la cizaña es hasta que han aparecido los frutos, el grano, en el trigo. Hasta el momento en que el trigo ha llegado a la madurez que le es posible dar esos frutos, dar esos granos, en ese momento es cuando es mucho más sencillo poder identificar, poder reconocer la diferencia entre el trigo y la cizaña, para que así no se tome por error o por equivocación una por otra. Acompáñenme a la cita de Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Vamos a leer. Dice versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis.
con esto que comentamos y lo que dice este versículo, podemos entender ahora por qué es que Jesús nos precisa en este pasaje que el momento oportuno, el momento preciso para poder distinguir entre el trigo y la cizaña es al tiempo y al momento que han aparecido los frutos. Es hasta que tenemos presentes los frutos delante de nosotros que podemos discernir, podemos distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre el trigo y la cizaña. Bien, vamos a continuar ahí donde nos quedamos, Mateo capítulo 13, versículo 26. Mateo ahora 13, versículo 26. Dice, y cuando salió la hierba, es decir, una vez que germinó la semilla de trigo que Dios había plantado, detrás de esto hizo lo propio la cizaña. Pero como ya hemos explicado, a causa de que las plantas antes de dar fruto son tan parecidas, no es posible en ese momento diferenciar entre una y otra. Pero en el mismo versículo nos dice, y dio fruto. Es decir, el trigo, como ya comentamos hace un momento, mientras no madura se parece a la cizaña, pero ahora que ya dio fruto, es posible distinguirlos. Y por eso en este versículo nos precisa muy claramente que una vez que salió la hierba, no es posible distinguir entre el trigo y la cizaña, sino hasta después que dio fruto. Dice en el mismo versículo, entonces apareció también la cizaña. No es que la cizaña no estuviera antes ahí. La cizaña también ya había germinado, había brotado, pero fue hasta después de que el trigo dio fruto que fue posible distinguir el hecho de que había junto con el trigo la cizaña, porque se pudo, después de que el trigo dio fruto, se pudo distinguir entre una y otra. Acompáñenme ahora al versículo 27. Dice, vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor. Los siervos representan a los ángeles de parte de Dios que están encargados de cuidar el cultivo de la buena semilla. Podríamos llamarles ángeles ministradores. En el mismo versículo 27 nos dice que ellos se han percatado, por supuesto, de la presencia de la cizaña entre el sembradío de trigo, y por eso le hacen la pregunta, porque están extrañados. ¿No sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Sus siervos están manifestando su extrañeza, puesto que ellos conocen y saben que su Señor solamente siembra buena semilla. Y por eso es que le hacen la segunda pregunta. ¿De dónde es que apareció la cizaña? Versículo 28. Él les da respuesta a esta pregunta y les hace saber, un enemigo ha hecho esto. Para Dios, que es omnisciente, es decir, que todo lo sabe, conoce muy bien lo que sucedió, a diferencia de los ángeles o de nosotros, los hombres mismos, que no conocemos y no tenemos acceso a saber todo lo que acontece, no solo en nuestro mundo natural, sino principalmente en el mundo de lo espiritual. Para Dios eso no es un obstáculo, al ser Él omnisciente. Por eso es que Él sabe con toda precisión lo que ha acontecido y les da la respuesta. Un enemigo ha hecho esto. Dice que en el mismo versículo, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Aquí lo primero que podemos notar es que
los siervos reciben la respuesta: un enemigo ha hecho esto. Pero los siervos o los ángeles de Dios no están buscando ir a reprender o castigar o atacar a quien hizo esto en el campo de su Señor. No, ellos ni siquiera están mostrando el más mínimo interés de hacer eso, porque ellos están atentos en servir en el cuidado del cultivo de su Señor. ¿Quieres que vayamos y la arranquemos?, le dicen. Ellos están buscando a toda costa hacer todo lo necesario para impedir que esa cosecha se pueda perder, hacer todo lo necesario para buscar que la cosecha siga siendo una cosecha abundante y en una gran cantidad de buenos frutos. Vamos al versículo 29. Dice: Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Aquí vemos manifestada la gracia de Dios, porque Él no está actuando de manera súbita, o podríamos decirlo también de manera tajante, y que hubiera Él autorizado que sus siervos, que sus ángeles, fueran en este momento a arrancar la cizaña, cuando apenas ha brotado el trigo y detrás de este ha brotado la cizaña. Si Dios hubiese hecho eso, si hubiera permitido esto, se habría acabado por destruir el trigo, como nos lo dice aquí. Y Él, en su gran misericordia y su gracia, Él dice: no podamos hacer eso, porque entonces la siembra del trigo, la siembra de la buena semilla que he realizado, también se perdería. Es la gracia de Dios manifestándose. Versículo 30 dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Dios sabe que para que el trigo pueda dar un mejor fruto, para que el trigo pueda crecer de una manera más vigorosa, de una manera más fortalecido, y por lo tanto el fruto sea abundante, Dios, en su infinita sabiduría, Él sabe que la adversidad, la oposición en la cual se encuentra la planta del trigo, puede contribuir a ello. Acompáñenme a Romanos 8:28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En este versículo nos está mostrando que Dios conoce que esas condiciones, aun por más adversas o difíciles que sean para el trigo, si el trigo se mantiene amando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, eso que el enemigo pensó para mal, eso que el maligno fue y sembró, la cizaña, buscando detener el crecimiento del trigo, eso mismo para cada uno de los que aman a Dios y se mantienen haciendo su voluntad, Dios puede usar eso que el enemigo pensó para mal, Dios lo puede usar para bien, para poder incluso obtener mejores resultados, un mejor crecimiento y una mayor cantidad de fructificación. Regresemos nuevamente a Mateo 13, versículo 30, donde nos quedamos. Dice: y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores:
Dios decide esperar hasta el tiempo en que hasta el tiempo en que cada planta de trigo pueda florecer, pero sobre todo pueda llegar a fructificar, pueda llegar al momento preciso para poder distinguir con mucha más facilidad entre el trigo y la cizaña. Y Él decide permitir que la cizaña continúe ahí hasta el tiempo en que el trigo madure y dé su fruto y sea posible, ahora sí, cosechar, separar, quitar la cizaña. Dice en esta última parte del versículo 30 de Mateo 13, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y es justo en este momento en que se puede distinguir uno del otro para proceder a separarlos. En este momento, una vez que está listo para ser cosechado el trigo, porque ha madurado, porque ha dado su fruto, ha dado su semilla en abundancia, pero también incluso el trigo, la planta de trigo, se ha ladeado, se ha doblado a causa del peso de la cantidad de grano que hay en esa espiga que está en la parte superior. El trigo se ladea, se dobla, se humilla, se postra ante su Señor, ante su Creador. Y entonces en este preciso momento es mucho más fácil, mucho más sencillo poder distinguir entre la cizaña y el trigo, y por eso Dios les pide primeramente proceder a quitar, a arrancar la cizaña. Acompáñenme ahora al pasaje aquí mismo en Mateo, pero capítulo 3, versículo 12. Mateo 3, 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En este versículo que está capítulos atrás, estamos viendo cómo aquí está también Dios mostrándonos que va a proceder de la misma forma como nos lo está diciendo en ese versículo de Mateo 13:30, que lo primero que va a hacer una vez que llegue el tiempo de levantar su cosecha, va a separar su trigo, el fruto del trigo, lo va a levantar, lo va a colocar aparte en un lugar muy particular y muy específico en su granero, que viene a representar el cielo. Y aquí nos dice, y la paja, que bien es exactamente igual que la cizaña, porque la cizaña, al igual que la paja, como ya dijimos, para el consumo o para el ser humano o para el hombre, no tiene ningún beneficio ni le ofrece absolutamente nada de provecho. Por eso es que la cizaña es idéntico a la paja. Bueno, la paja o la cizaña, pide Dios que todo aquello que no es el trigo, todo aquello que no es trigo, sea quitado, sea levantado de su campo, de su tierra, para ser quemado en fuego que nunca se apagará, que viene a representar el infierno. Quiero que vayamos ahora a ver en Mateo 13, versículo 36 al versículo 43, que veamos ahora la parte de esta parábola del trigo y la cizaña en que Jesús la está explicando. Mateo 13, versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose
a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Versículo entonces de Mateo 13:36 dice que acercándose a Jesús sus discípulos. Y aquí nos está hablando de la importancia que existe cuando hay una relación entre cada uno de nosotros y Dios. Cuando cada uno de nosotros tenemos esa relación con Dios vigente, real y genuina, que podemos tener esa confianza para acercarnos a Él y entonces pedirle a Él, no solo acercarnos y buscarle a Él, sino pedirle a Él que nos explique, que nos revele, que nos enseñe qué es lo que Él quiso hablar, qué es lo que Él quiso enseñarnos con la parábola. Y es lo que aquí en este versículo estamos notando. Sus discípulos eran esas personas que tienen esta cercanía con el Maestro, que tienen esta confianza con Jesús a causa de la relación tan estrecha, tan íntima que tienen con Él, con su Maestro, con su Dios, así como Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros hacia con Él para poder entonces pedirle todo lo que queramos que Él haga por nosotros. Como en este caso, con toda confianza ellos se acercan a Jesús para pedirle a Él que les explique lo que la parábola del trigo y la cizaña está enseñando. Vamos al versículo 37 y Él les empieza a dar respuesta. El que siembra la buena semilla. El que siembra la buena semilla se refiere a que todo lo bueno solo puede provenir de Dios. Por eso es que esta buena semilla es provista por Él. Pero en el mismo versículo nos dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y entonces lo que vemos es que Jesucristo, el Hijo del Hombre, es quien se encarga de recibir la buena semilla de parte de su Padre, de Dios Padre, y Jesús, el Hijo, una vez que toma esa buena semilla que el Padre le ha entregado, Jesucristo es quien se va a encargar de salir a sembrarla. Versículo 38 dice, el campo es el mundo, es decir, esa tierra que en esta parábola vemos que se mantiene siendo la misma, vemos que no cambia, está representando el mundo, es decir, cada una de las naciones que componen nuestro globo terráqueo. Acompáñenme a Mateo capítulo 24, versículo 14. Mateo capítulo 24, versículo 14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En este versículo precisamente vemos
que Jesús es quien se encarga de sembrar la semilla y lo hace a través de los suyos, a través de sus hijos, al estar predicando y hablando el mensaje de las buenas nuevas en todo el mundo, en todas las naciones. Ese es el campo en donde Dios quiere que su buena semilla sea sembrada, sea colocada, sea plantada. Regresemos nuevamente ahí a Mateo 13, versículo 38. Dice ahora, la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla representa a cada uno de los que han sido creados por Dios y que Dios ha puesto el potencial de una semilla en cada uno de ellos para cumplir, para llevar a cabo un propósito específico dentro del reino de Dios. Acompáñenme ahora a Lucas capítulo 24, versículo 47. Lucas capítulo 24, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La buena semilla son los hijos del reino de Dios. Cada uno de aquellos en donde Dios ha puesto esa semilla, ha puesto en su interior un potencial que solamente con la obra de Dios y la ayuda de Dios, cada uno de nosotros podemos llevar a cabo, como por ejemplo, que se predicase en su nombre a todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Regresando nuevamente a ese versículo de Mateo 13, versículo 38, dice, y la cizaña son los hijos del malo. Es la mala semilla. La cizaña es esa mala semilla que fue sembrada poco tiempo después de ser sembrado el trigo. Y la cizaña, esa mala semilla, está representada por el ADN, pero del maligno, del enemigo. Está representando a su linaje, a los suyos, es decir, a los hijos del maligno. Esto lo podemos entender viendo Juan capítulo 8, versículo 42. Juan capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En estos versículos que acabamos de leer, podemos entender de una manera mucho más clara y precisa cómo en este pasaje Jesús nos está hablando y nos está mostrando la existencia de dos tipos de hijos, los que son hijos del reino de Dios, pero también nos está alertando de aquellos que pueden llegar a ser considerados como hijos del maligno.
Regresemos nuevamente a Mateo 13, versículo ahora 39. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo. Solamente en el maligno puede haber el ADN para sembrar algo tan dañino y nada fructífico como lo es la cizaña. En el mismo versículo dice, la siega es el fin del siglo. La siega se refiere al día de la segunda venida de Jesucristo, el día del juicio final. Acompáñenme ahora a Joel capítulo 3. Joel capítulo 3, versículo 13. Dice, echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Aún en este versículo que está en el Antiguo Testamento, vemos cómo desde ese tiempo está profetizándose, se está hablando acerca de la venida de un día en donde se habrá de cosechar. Por eso nos habla de echar la hoz, porque la mies está ya madura, es decir, el trigo está listo para ser cosechado. Regresemos al versículo de Mateo 13:39 y la última parte nos dice, y los segadores son los ángeles, es decir, los encargados de parte de Dios para levantar la cosecha del trigo que fue sembrado mucho tiempo atrás. Quienes lo van a realizar son precisamente los ángeles que Dios va a enviar para esta tarea. Pasemos al versículo 40. Dice, de manera que como se arranca la cizaña, dice, en este momento que Dios está mandando a que se levante la cosecha, es porque el trigo ha madurado y ha dado su fruto. Entonces, como habíamos ya comentado, es el momento preciso y oportuno para poder distinguir con mucha claridad entre una planta de trigo y una de cizaña. Por eso dice, en este momento, ahora sí, que es posible identificar cuál es el trigo y cuál es la cizaña, vayan y arranquen la cizaña. ¿Y qué se hace? Dice el versículo, y se quema en el fuego. Una vez que la cizaña es arrancada, el paso siguiente es que ésta va a ser quemada en el fuego. ¿Por qué razón? Porque como ya explicamos, la cizaña no sirve para nada, no ofrece algo de valor o algo de provecho. Y por si fuera poco, su fruto, poco, es tóxico. Por eso es que la decisión es, después de arrancarla, quemarla en el fuego. El mismo versículo termina diciendo, así será en el fin de este siglo. Es decir, Dios aquí nos está mostrando a través de esta parábola y en muchos otros pasajes más, nos muestra cómo es que va a acontecer, qué va a suceder en ese último día o el día de su segunda venida, el día del juicio final. Pasemos al versículo siguiente, versículo 41, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. El Hijo del Hombre, Jesucristo mismo, es quien estará dando la orden para ejecutar esta cosecha, para ejecutar el tiempo de la siega. Acompáñenme a Mateo capítulo 24, versículo 31. Mateo 24, versículo 31 dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En este versículo nos precisa y nos confirma que es Jesucristo quien estará enviando a sus ángeles
para realizar la cosecha final. En el mismo versículo 41, regresemos ahí, a Mateo 13, 41, dice, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Es decir, aquí vemos claramente cómo lo primero que va a ser quitado del campo de cultivo, del campo de la siembra de Dios, es la cizaña, y recogerán de su reino, del reino de Dios, del campo de Dios, de los sembradíos de Dios. Lo primero que van a hacer los ángeles es recoger, arrancar a la cizaña, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Son a los primeros que van a ser arrancados, cortados de raíz del campo del reino de Dios. Y esto va a ser el momento oportuno y preciso, porque en este momento es muy fácil lograr hacer distinción entre la planta de cizaña y la de trigo. Vamos al versículo 42 de Mateo 13, dice, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La cizaña, como ya hemos comentado, después de ser arrancada, este es el lugar en donde va a ser puesta, donde va a ser colocada en el horno de fuego. Acompáñenme rápidamente a Mateo capítulo 8, versículo 11 y 12. Mateo 8, versículo 11 y 12. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En este otro pasaje vemos precisamente la distinción entre dos reinos. Primeramente, los que serán los hijos del reino de Dios, es decir, el trigo, las plantas de trigo, el fruto del trigo, los granos de trigo. Y en el versículo 12 nos dice, mas los hijos del reino. ¿De qué reino? Del reino de las tinieblas, del reino de la oscuridad, es decir, la cizaña. Estos serán echados a las tinieblas de afuera una vez que sean arrancados. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a terminar finalmente en Mateo capítulo 13, versículo 43. Dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Es decir, después de ser arrancada la cizaña, después de ser cortada cada una de esas plantas de cizaña y echadas en el fuego, ahora entonces los ángeles de Dios van a levantar la cosecha del trigo, van a levantar cada uno de los granos de trigo de esa fructificación que dio, lo que Dios sembró, esa buena semilla, el trigo que Él sembró y plantó mucho tiempo atrás de este evento. Entonces, una vez que el trigo es cosechado, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Acompáñenme a Daniel capítulo 12, versículo 3. Daniel capítulo 12, versículo 3. Nos dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. En este otro versículo que también encontramos y en el Antiguo Testamento nos está hablando de lo mismo. Dice que va a venir ese día, el día del juicio final, en donde sus ángeles, después de arrancar la cizaña y ponerla en el fuego para ser quemada, los ángeles ahora levantarán la cosecha del trigo
Y dice, los entendidos, es decir, el trigo, el grano de trigo, resplandecerá como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad. El trigo será finalmente cosechado, levantado todo el grano que fructificó, y será puesto en el granero de su Padre, es decir, estarán con Dios por la eternidad. Y el versículo 43 de Mateo 13 termina diciéndonos nuevamente, el que tiene oídos para oír, oiga. Quiero que hagamos finalmente una reflexión y una oración para terminar esta mañana con este tema. Creo que lo que tenemos que reflexionar es que cada uno de nosotros fuimos plantados, fue colocada buena semilla de parte de Dios desde el momento en que Él nos creó y nos formó. Pero así como vimos en esta enseñanza esta mañana, quizás en algún momento nosotros nos distrajimos, nos dormimos. Quizás por eso mismo no supimos ni cuándo es que sucedió, cuándo fue que pasó, y no nos percatamos si el enemigo fue el que vino y plantó en nosotros, en nuestro corazón, su semilla de cizaña, la cizaña. Y quizás ni siquiera nos dimos cuenta de esto, porque estábamos distraídos, porque no estuvimos velando o no estuvimos atentos. Pero si en ese momento el enemigo aprovechó esa distracción en nuestras vidas y vino y él plantó cizaña en nuestro corazón, es quizás por esa razón que nos está costando demasiado que el trigo, la semilla de trigo que Dios plantó en nuestro corazón, esté germinando, y cuando lo ha hecho, nos está costando también mucho poder ver que esté creciendo esa planta de trigo. Y aún incluso es mucho más difícil y complicado de repente poder discernir o entender entre lo que está en mí, qué de eso es el trigo, qué de eso es la planta de trigo y qué exactamente es lo que es la cizaña, lo que el enemigo plantó. Y la razón es porque mientras el trigo no alcance a llegar a la madurez y dé fruto, es muy difícil distinguir esto. Vamos a orar a Dios para pedirle que Él nos ayude. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos en esta mañana pedirte que seas tú quien examine nuestro corazón, que seas tú quien venga aún hasta lo más profundo de nuestro ser, no solo en nuestro corazón, sino aún en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y tú nos muestres, tú nos reveles, tú nos hagas conocer y saber si hay algo ahí en nuestro interior que tú no plantaste, que tú no lo sembraste, que hay algo ahí quizás que fue obra o trabajo del enemigo en algún momento que en nuestras vidas nos dormimos o quedamos distraídos. Ayúdanos no solo a identificarlo, sino a que con tu ayuda eso pueda ser quitado de nuestro corazón, si es preciso hacerlo en este tiempo, sin dañar al trigo. Te pedimos que tú nos ayudes a sacar todo aquello que en nuestro corazón pueda estar estorbando, que el trigo que tú sembraste, la buena semilla que tú pusiste en nosotros, esté creciendo, esté llegando a la madurez. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias a cada uno de los que estuvieron presentes esta mañana escuchando este tema, esta enseñanza. Dios les bendiga. Hasta pronto.